Después de un breve desliz por el Mediterráneo, junto con Irma retomamos nuestro andar por el norte de Europa. Recientemente realizamos una encuesta en el canal dándoles a elegir qué destinos visitar y Finlandia salió victoriosa por una abrumadora mayoría. Aparte de las agraciadas visiones que regalan sus calles, el lugar ostenta ser el país con menos corrupción de todo el planeta, factor que resulta tan atípico para Latinoamérica y buena parte de este mundo. Finlandia está situada en el noroeste de Europa, rodeada de Suecia, Rusia, Noruega y el mar Báltico. Alberga a poco más de 5 millones de almas y claro está, es parte y miembro de la Unión Europea, ostentando una de las mejores economías de toda la eurozona. En la imaginación de no tan pocos, Finlandia es un lugar donde las personas son casi ángeles que viven una vida despreocupada e idílica. Pero como en cualquier sociedad existen matices. Sin embargo, hay una quimera poco conocida y menos difundida que la transforma en un verdadero Edén. Y es la posibilidad de desarrollar una vida en un país donde la corrupción es prácticamente inexistente. La corruptela es uno de los grandes males primarios del bicho humano. De la misma se desprenden otras desgracias que terminarán afectando a todos en mayor o menor medida. La lucha contra la misma, en la mayoría de casos, solo es un eslogan electoral. En la práctica es una materia pendiente que no conviene resolver del todo. Pero Finlandia resulta un terreno no fértil para este mal de males. La principal fortaleza fue y es el establecimiento y mantenimiento de un orden social que se caracteriza por fortalezas específicas. La moderación, el autocontrol y el sentido del bien común dan como resultado a una sociedad que condena moral y jurídicamente la centralización del poder y las disparidades socioeconómicas. Mientras que un carpintero en Finlandia percibe alrededor de poco menos de 4.000 euros mensuales, la primer ministro tendrá que conformarse con aproximadamente 3 veces esa cifra. Ambos tendrán 30 días de vacaciones, ella gozará de transporte, seguridad y secretarios. Y por otro lado, el muy anónimo carpintero, una muy moderna camioneta, algún chalán que le ayude y una seguridad social que lo protegerá todo el tiempo. Los gobiernos de corte populista tan de moda en estos tiempos suelen utilizar muy banalmente estas latitudes como modelos a seguir, con la pequeña sutileza o diferencia que aquí se empareja para arriba y no se intenta empobrecer a todos para tener la utópica igualdad de gente desesperada.
Cuando los salarios son adecuados y las brechas entre las escalas de ingreso son relativamente pequeñas, disminuye la corrupción. O al menos no hay mayores pretextos financieros para incurrir en ella. Estamos en verano y las calles regalan ese aire de despreocupación total. Será por eso, y sobre todo por lo anterior, que el país lleva 5 años consecutivos liderando la clasificación de estados más felices del mundo. A los locales muchas veces se les condena o se les juzga por ser gente un tanto apática. Lo cierto es que esta indiferencia es parte del carácter de los ciudadanos finlandeses. Ellos tratan de no fijarse en lo que tienen los demás, sobre todo en aquello material. Simplemente cada uno trata de determinar qué es aquello que lo hace feliz e intenta no estar pendiente de lo que tienen o dejan de tener las otras personas. Muy aparte de las vistas pintorescas y vivir una vida suave, con bonanzas económicas y sin mayores asperezas que los largos inviernos locales, es innegable que el país tiene una atracción más preciosa. Las damas del lugar son como ganar un premio. Pero como es de costumbre, para este placentero tema le dedicaremos un entero y próximo video. Llegar y descubrir un lugar regala una suerte de inocencia en el criterio inicial. A medida que transcurrimos por su cotidianidad, este se va impregnando de realidades y sutilezas que iremos descubriendo poco a poco. Hay un vientazo que espero que no se esté metiendo en el micrófono. Igual me puse el gato, pero bueno, a ver si sale bien el audio. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No me canso de agradecértelo porque esto sin vos, sin ustedes, simplemente no sería viable, no sería plausible, así que infinitas gracias. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y por favor, portate bien. Una vez en la vida, portate bien, que te conozco.